Buenos días, el día de hoy vamos a ver el Doppler hepático, el protocolo de estudio. Mi nombre es Mónica Ruiz, soy residente del segundo año del Hospital Ixte Puebla. Entonces, como sabemos, el Doppler hepático va a ser un estudio no invasivo a través del cual vamos a estudiar los patrones hemodinámicos del flujo sanguíneo de los principales vasos hepáticos, ¿no? A través de ecografía Doppler. Este estudio tiene varias indicaciones. La principal o una de las más conocidas pues va a ser la valoración de pacientes, ya sea que se tenga la sospecha o con el diagnóstico de hipertensión portal. Este estudio también se va a realizar en pacientes que tengan diagnóstico o sospecha de trombosis, ya sea de la vena porta, de las venas suprahepáticas o incluso del eje esplenoportal. Otra de las indicaciones de este estudio va a ser la valoración previa y posterior al procedimiento de una TIPS. Estas van a ser por sus siglas en inglés, pero esta va a ser una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Este procedimiento se realiza en pacientes que tienen hipertensión portal pues ya diagnosticada y que tienen síntomas recurrentes como hemorragias digestivas o ascitis refractaria. Entonces, este procedimiento básicamente consiste en colocar un catéter vía yugular, mediante la yugular derecha, va a ingresar hacia la vena cava superior, va a pasar por la aurícula, llega hacia la vena cava inferior, para posteriormente llegar a una vena suprahepática. Por lo regular llegan a la suprahepática derecha o a la suprahepática media. Una vez que el catéter está en esa zona, se atraviesa la pared de la vena suprahepática y se canaliza la vena porta intrahepática, pues normalmente la derecha. Entonces, cuando se hace esta comunicación, colocan un stent con la finalidad de crear un shunt. Y esto pues nos va a ayudar a liberar la presión que existe en el sistema portal y pues con esto pues ayudarle a los síntomas de este tipo de pacientes. Entonces, pues bueno, este estudio se puede realizar tanto para antes de la realización como posterior a la misma. Otra de las indicaciones va a ser un seguimiento postoperatorio en pacientes con trasplante hepático. Y por último también nos menciona la bibliografía, que puede ser como parte rutinaria de una exploración de hígado biliares, pues para hacer un estudio más completo. En cuanto a nuestro protocolo de estudio, el único requerimiento que necesitamos para el paciente es un ayuno de entre 4 a 6 horas, con la finalidad de poder visualizar mejor los vasos. Contraindicaciones prácticamente no hay, o bueno, hay muy pocas. La única absoluta sería pues que el paciente se niegue a que se le realice el estudio. Y una contraindicación relativa sería una herida abdominal abierta, en donde pues no se puede realizar el estudio o que el riesgo de hacerse sea mucho más que el beneficio. En cuanto a la exploración, pues esta se va a realizar con un transductor convexo en decúbito supino o decúbito lateral izquierdo. Y pues se le va a informar al paciente que debe de realizar inspiraciones profundas e incluso mantener pues la apnea por periodos cortos, con la finalidad de nosotros poder visualizar mejor los vasos y pues por las maniobras que ahorita les voy a comentar. El protocolo pues se inicia básicamente con un ultrasonido de hígado y vías biliares en modo B, que es el protocolo que pues ya la mayoría conocemos, con la finalidad de observar sobre todo los cambios a nivel del parenquima hepático, porque como sabemos pues la principal causa de hipertensión portal pues va a ser la cirrosis, ¿no? Entonces pues esto es algo a lo que se tiene que hacer énfasis. Entonces hacemos nuestro protocolo, lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, lóbulo hepático derecho, vía biliar, vesícula biliar, páncreas, etc. Entonces el Doppler hepático va a consistir en la valoración tanto del Doppler color como del Doppler espectral a nivel de la vena porta, de las ramas portales intrahepáticas, de las venas suprahepáticas, la arteria hepática y también mencionan a la vena mesentérica superior y la esplénica, ¿no? Otras dos datos o puntos que hay que revisar sobre todo en este tipo de estudios va a ser el tamaño del vaso, puesto que la esplenomegalia también nos va a ayudar a realizar un diagnóstico de hipertensión portal, y la presencia de venas colaterales. Entonces, iniciando con la morfología de onda espectral esperada, vamos a iniciar con las venas hepáticas o las venas suprahepáticas. Estas van a tener un predominio anterógrado.
Antes de continuar hay que aclarar brevemente o recordar más bien que el flujo anterogrado va a ser aquel que sea el flujo fisiológico o el flujo esperado del vaso. No forzosamente todos los flujos anterogrados van a ir hacia el corazón. En este caso sí, porque, bueno, como sabemos, va hacia, las venas suprahepáticas van hacia la vena cava inferior y posteriormente pues hacia la aurícula derecha, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si ponemos el caso de la vena porta, ahí el flujo anterogrado sería hepatopeto. Entonces, pues bueno, para aclarar un poquito esa situación. Entonces, nuestro patrón de las venas suprahepáticas va a ser tetra o trifásico, esto en relación al ciclo cardíaco. Entonces, vamos a tener prácticamente 4 ondas, 2 retrógradas, que en este caso serían la A y la V, y 2 anterógradas, que son la S y la D. Entonces, iniciando con la primera onda, que sería la onda A, esta sería de tipo retrógrado. Esta onda va a coincidir con la contracción de la aurícula. Entonces, como podemos ver en este esquema, el hecho de que la aurícula se contraiga va a ejercer una fuerza no solamente para que el flujo de la sangre pase de la aurícula al ventrículo, sino también pues va a ejercer un flujo discretamente retrógrado, es decir, hacia el hígado, a nivel de la vena cava inferior y pues por consecuencia a nivel de las venas suprahepáticas. Entonces esta va a ser nuestra primera onda retrógrada. La segunda onda va a corresponder a la sístole ventricular. Entonces, durante la sístole ventricular no nada más va a haber una contracción de las paredes laterales del ventrículo, sino también va a haber un movimiento como de succión, por así llamarlo, de la válvula tricuspidea, que también va a llevar el flujo hacia el ápex cardíaco. Entonces, pues este va a ser la onda que va a llevar la sangre hacia pues, el corazón. Entonces va a ser una de las más importantes, que va a ser pues, la primera anterograda, ¿no? O la onda S. La onda V va a aparecer cuando la válvula posterior a esa succión regresa a su sitio original. Realmente es un movimiento más sutil, por ejemplo, que a nivel de la contracción ventricular. Por lo tanto, pues este flujo va a ser muy discretamente retrógrado, pero pues sí debe de estar presente. Y por último tenemos la onda D, que esta va a estar en relación a la apertura de la válvula tricuspidea, que también va a permitir el llenado pasivo de las cavidades derechas. Entonces este flujo pues también va a ser anterogrado. Por último tenemos la onda C, que mencionaba que podía ser, es una variante normal y puede o no puede estar presente, que esta se va a dar posterior a la primera onda retrógrada, que va a ser la contracción auricular. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos contracción auricular, la sístole ventricular, el regreso de la válvula tricuspidia y la apertura de la válvula tricuspidia. Entonces, aquí tenemos una imagen por ecografía con la aplicación de Doppler color y Doppler espectral a nivel de la vena suprahepática derecha en un plano longitudinal, en la cual podemos ver pues esta morfología que ya les mencionaba, tetrafásica, predominantemente anterógrada, y que bueno, para hacer un poquito más, para ejemplificarlo un poquito más, pues tenemos aquí nuestra onda A, la onda retrógrada S, V y la D. Entonces este sería el espectro fisiológico o un espectro esperado. No me voy a meter tanto en patología porque eso lo vamos a ver posteriormente, sin embargo es importante mencionar que cuando existe una disminución de la fasicidad, es decir, si a nosotros se nos dificulta mucho ver cuáles son las ondas anterógradas y cuáles son las ondas retrógradas, esto ya nos puede estar hablando de una patología a nivel hepática, sobre todo de cirrosis o de hipertensión portal. En cambio, si nosotros tuviéramos una inversión de las ondas, es decir, que la onda A y la onda V fueran las más prominentes y la onda S y la onda D se vieran disminuidas, esto pues nos estaría hablando de patología cardíaca, como lo puede ser insuficiencia tricuspidia o insuficiencia cardíaca derecha. Aquí tenemos otras dos imágenes por ultrasonido, también son con aplicación de Doppler color y Doppler espectral, en donde nuevamente vamos a ver este espectro normal o fisiológico
vemos la onda A, una onda S, una onda discretamente retrógrada, que sería la onda V, y la onda B. Ambos son ejemplos de pacientes sanos o normales. Continuando con la valoración de la vena porta, pues al igual que en todos los vasos, vamos a hacer una valoración previa con ecografía en modo B. En esta vena es importante realizar dos mediciones, una en respiración habitual y una con una inspiración profunda. La respiración habitual, el diámetro máximo no debe sobrepasar los 13 milímetros, y con una respiración profunda, lo esperado es que aumente el calibre hasta aproximadamente 16 milímetros. Esto nos va a hablar de que la vena tiene una adecuada capacidad de distensibilidad, y con esto pues nos va a hablar de una vena sana. Otros de los datos que hay que valorar, además, es, como les mencionaba, la respuesta de la respiración de la vena porta, pero también se menciona de la vena esplénica o la vena mesentérica superior. Con estas, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero en términos generales nos dicen que el diámetro que tiene en reposo debe de aumentar hasta en un 20 a un 100% durante una respiración profunda. Y por último tenemos la dirección del flujo, que es un flujo portal, o el flujo portal, perdón, que va a ser hepatopeto. Entonces, aquí tenemos una imagen por ecografía en modo B a nivel del lóbulo hepático izquierdo, en donde vemos en un plano longitudinal la adecuada medición de la vena porta. Esta va a ser en una respiración habitual o en reposo. Esta medición se debe de realizar por delante o cuando la veamos por delante de lo que es la vena cava inferior. Y pues recordando nuevamente que no debe pasar los 13 milímetros. En este caso pues es una medida pues normal, ¿no? De hasta 10 milímetros. En cuanto a la onda espectral, esta va a ser una onda monofásica que va a estar por encima de la línea base o con un flujo anterógrado. El flujo va a ser hepatópeto, que si tenemos pues adecuadamente colocado nuestra escala de color, y también si tenemos nuestro transductor adecuadamente orientado, pues esto lo vamos a ver en rojo, ¿no? O con dirección hacia el hígado. La velocidad normal va a ser de aproximadamente 15 centímetros por segundo, sin embargo la bibliografía nos marca que puede ser de entre 15 hasta 40 más o menos centímetros por segundo. Lo más importante de la vena porta son dos cosas. La primera es que veamos una adecuada, se va a describir como un flujo discretamente pulsátil o ondulante. Sin embargo, pues no debe de haber aumento de la pulsatilidad, porque esto también ya nos puede estar hablando de patología cardíaca. Y el otro punto importante que va a ser que la velocidad no disminuya menor a 15 centímetros por segundo, porque pues eso también ya nos puede estar dando un dato de hipertensión portal. Aquí tenemos una imagen por ultrasonido con la aplicación de Doppler color a nivel de la vena porta en un plano longitudinal, en donde vemos un flujo pues aparentemente laminar, pues un flujo hepatópeto, y que posterior a la aplicación de Doppler espectral pues vemos este flujo discretamente ondulante, anterógrado, monofásico, y que bueno, mencionaba la bibliografía que estaba dentro de velocidades adecuadas. Otro de los vasos que tenemos que valorar va a ser la arteria hepática. Cuando el abordaje que se prefiere para la exploración de todos los vasos va a ser intercostal. Sin embargo, pues bueno, también se puede hacer subcostal o transabdominal dependiendo de la anatomía del paciente, ¿no? Entonces, la arteria hepática se prefiere en un abordaje intercostal, y nos menciona que tanto la vena porta como la arteria hepática, pues ambas van a tener un flujo hepatópeto. Entonces, la forma es esperado que estos flujos se sobrepongan. Por lo tanto, el hecho de que exista un ajuste en la escala de velocidad, pues nos va a ayudar a reducir este ruido, por así llamarlo, que nos da la vena porta, y pues a delimitar mejor lo que es la arteria hepática. Entonces aquí tenemos dos imágenes por ultrasonido a nivel de la vena porta, en la cual la primera imagen nos muestra una escala de velocidades de aproximadamente 21 centímetros por segundo, en
en donde pues vemos tanto el flujo portal como un poquito ahí el flujo arterial con aliasing, puesto que la escala estaría muy baja para la velocidad que esta maneja. Posteriormente, con el ajuste de velocidades de aproximadamente 78 centímetros por segundo, ya únicamente logramos delimitar o de mejor forma lo que es la arteria hepática. Las características de esta onda: va a ser un patrón pulsátil monofásico, va a tener un índice de resistencia bajo, entre aproximadamente 0.55 a 0.7, y la velocidad picosistólica se menciona que no debe ser mayor a 200 centímetros por segundo. Entonces aquí tenemos una imagen por ultrasonido con aplicación de Doppler color, vemos pues parte del flujo portal, sin embargo la medición está a nivel de lo que sería la arteria hepática. Y pues ya con la aplicación de Doppler espectral, pues vemos este flujo monofásico pulsátil anterógrado, ¿no? O hepatopeto. Otra de las mediciones que se deben de realizar es a nivel del vaso, porque como les mencionaba, pues el hecho de que exista esplenomegalia nos va a poder aportar hacia el diagnóstico de una cirrosis hepática o una hipertensión portal. Entonces tenemos que la medición va a realizarse en un diámetro longitudinal y esta debe ser menor a 12 centímetros. Sin embargo, también otra forma que puede llegar a medirse va a ser a través de obtener el área por planimetría, que esta básicamente pues consiste en delimitar toda la circunferencia del vaso, y esta área debe estar entre aproximadamente 50 a 55 centímetros cuadrados. O bien, si es que preferimos tomar el vaso pues en sus tres ejes, el volumen no debe exceder los 300 centímetros cúbicos. Aunque bueno, es importante recordar que igual el tamaño del vaso pues va a depender mucho del hábito corporal, del sexo, de la edad. Entonces, en cuanto a la vena esplénica, esta va a tener una velocidad similar a la vena porta, entre aproximadamente 16 a 40 centímetros por segundo. Va a ser un espectro monofásico y va a ser un espectro anterógrado, es decir, esta va a ir en dirección hacia pues el eje espleno-mesaraico o hacia para llegar a la formación de la vena porta. Entonces, aquí tenemos una imagen por ultrasonido a nivel del lirio hepático, en donde se encuentra colocado el Doppler color y posteriormente el Doppler espectral a nivel de la vena esplénica, donde vemos pues este flujo monofásico. En cuanto a la medición, esta mencionaba que se puede hacer tanto a nivel del eje espleno-mesaraico, que ahorita vamos a ver, como a nivel del lirio portal. Y pues básicamente la medición en respiración, lo que les comentaba, tiene que aumentar durante la inspiración profunda hasta en un 20 a 100% de su calibre total. Entonces aquí tenemos dos imágenes por ultrasonido a nivel de la vena esplénica, en donde observamos la primera imagen es una respiración en reposo, donde mide aproximadamente 8 milímetros, y posteriormente a la inspiración profunda va a aumentar su calibre hasta casi 16 milímetros. Y bueno, como ya habíamos comentado en la clase pasada, tenemos el eje espleno-mesaraico, que esta va a estar conformada por la confluencia de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Entonces aquí tenemos una imagen por ultrasonido en escala de grises, donde vemos parte de la vena esplénica y lo que correspondería a la mesentérica superior, pues bueno, en relación al eje espleno-mesaraico. Entonces, posterior a la aplicación de Doppler color, tanto la vena esplénica como la vena portal deben de tener un flujo pues hacia el hígado, ¿no? Entonces, cuando existe el desarrollo de la hipertensión portal, una de las consecuencias que tenemos va a ser un flujo hepatofugo. Este flujo hepatofugo también puede causar la inversión de lo que sería el flujo de la vena esplénica. Por lo tanto, cuando nosotros valoramos el eje espleno-mesaraico, es importante ver la dirección que tiene ese flujo. Entonces, aquí tenemos dos imágenes por ultrasonido,
La primera es, ambas son a nivel del eje esplenomesoraico. En la primera podemos observar parte de lo que es la vena esplénica, del eje espleno portal, a la arteria mesentérica superior, la arteria aorta. Y pues aquí tenemos otra imagen donde posterior a la aplicación del Doppler espectral, pues vemos nuevamente este flujo monofásico que ya habíamos platicado de la vena esplénica. Y para hacer adecuadamente la comparación, vemos una segunda imagen por ultrasonido con aplicación de Doppler color a nivel del eje esplenomesoraico, donde nos habla que es un paciente con hipertensión portal, en donde se observa un flujo reverso o un flujo retrógrado de lo que es la vena esplénica. Por lo tanto, pues va a haber una inversión en la escala de colores. Esto pues nuevamente suponiendo que tenemos un adecuados factores técnicos y pues nuestro transductor está adecuadamente orientado. Y pues básicamente ese sería el protocolo de paciente. Muy bien, bueno, ahí es importante mencionar que en el Doppler hepático también una de las causas actuales que les van a llegar, y aquí es como que la más frecuente, es por la esteatopatía. Entonces todo el médico de gastro aquí y en muchos lugares, o el hepatólogo, les va a mandar un Doppler hepático para valorar, porque pues esos pacientes que tienen hepatopatía, obviamente pues van a tener algún dato de fibrosis que lleva a una congestión y obviamente a datos de hipertensión portal. Pues también eso. Y otros son las enfermedades hematológicas. Patologías hematológicas, si han visto aquí, mandan mucho a niños con alteraciones pues de alguna patología de, no sé, plaquetas pegajosas o de algún síndrome hematológico. También los mandan a valoración porque obviamente ellos hacen esplenomegalia que puede llevar a una hipertensión portal izquierda, que obviamente va a generar una hipertensión portal general, ¿no? Entonces la otra es que es muy importante evaluar el parénquima hepático. Entonces recuerden siempre el orden como tal, y como todo en Doppler no existe un protocolo internacional como para decir, pues voy a empezar por la suprahepática, voy a empezar por la porta. Lo único que les recuerdo y que se queden claros es que tienen que evaluar todo, pero nunca saltarse nada. Entonces lo ideal es que el parénquima lo evalúen primero como si fuera un estructural normal de hígado, evaluando bordes, que es lo principal, y obviamente los datos en general del tejido, ¿no? Si tiene pérdida del lobulillo perihepático, si está engrosado el tejido, si tiene alguna lesión, porque acuérdense que los pacientes con hepatopatías crónicas pues tienden a formar tumores o nódulos de regeneración. Entonces es importante medirlos, caracterizarlos, mencionárselos al clínico, o si les genera sospecha de que no cumple los criterios del nódulo de regeneración, pues también pueden formar hepatocarcinoma, ¿no? Que es frecuente en pacientes con alteraciones hepáticas. Entonces es importante nunca saltarse la cuestión parenquimatosa como tal de evaluar los bordes, ¿no? Y obviamente el orden como tal no existe. Lo que sí les sugiero es que primero terminen el estructural normal, midan volúmenes, el vaso, si existe algún vaso accesorio, todo lo anatómico, y ya después se pasan a la circulación. Entonces la circulación, pues yo generalmente empiezo primero por la porta, porque si ya desde la porta detecto alguna alteración en la distensibilidad, bueno, ya me va sugiriendo que a nivel de las suprahepáticas pues puede haber algún cambio de congestión venosa, ¿no? Entonces nunca saltarse por la vena porta, la arteria, las suprahepáticas, y algo que faltó fue valoración de las colaterales. Entonces siempre hay que evaluar el espacio hepatorrenal y esplenorrenal por la formación de las colaterales. Cuando veamos fisiopatología de la hipertensión portal, vamos a entender un poquito más de por qué evaluarlo. Entonces hay algunos cambios que ahorita ciertos artículos los mencionan, creo que no sé si se les subía al grupo, de evaluar el grosor del ligamento redondo, ¿no? Y valorar si tiene recanalización o no. Entonces ya muchos artículos ya mencionan la recanalización del ligamento,
y el espesor. Déjame buscarlos otra vez, se los mando, porque no mucha literatura. Entonces generalmente los americanos y los europeos ya hacen la medición, es lo que medimos aquí, el ligamento. Entonces ¿por qué lo voy a medir? ¿Por qué creen que tenga que medir el espesor del ligamento? Pues que el ligamento venoso es el remanente de la vena umbilical, entonces al empezarse a engrosar se puede dar datos de que está congestivo, ¿no? Ese hígado está congestivo y obviamente pues está ampliando el canal y probablemente todavía no esté recanalizado, o sea, no esté permeable, pero pues no falte mucho para que se recanalice. O si yo ya veo flujo, pues obviamente ya hay una recanalización y tengo que buscar colaterales, porque de ahí se van a formar los famosos vasos de medusa periumbilicales, ¿no? En pacientes con cirrosis o en una hepatopatía muy avanzada o hipertensión, ven que forman vasos alrededor del ombligo. Entonces es importante saber por qué se forman. Lo otro es que también las suprahepáticas nos hablan del dato en relación a la dureza del hígado. Entonces, si han escuchado por ahí, hay un estudio que se llama FibroScan, que es el que valora el grado de dureza, que es como algo relacionado con una elastografía, pero con protocolos más establecidos hacia la dureza del hígado, que obviamente si un paciente pierde su patrón tetrafásico, pues obviamente ahí nosotros podemos sugerirle que se haga un FibroScan, porque nos va a valorar el grado de dureza de ese hígado, ¿no? Bueno, aquí nada más lo único que te faltó fue lo de las colaterales, de mencionarlas, y hay otros datos que también en esos artículos se los voy a subir, que ya también se utilizan en la evaluación, en la recanalización, o más bien en la inversión del flujo de la rama izquierda y derecha portal, porque obviamente ya son fases un poquito más sensibles que pueden empezar cambios a ese nivel. Entonces cuando veamos algún dato de vaivén de flujo, ese es un dato ya, o que aumente el espesor, ¿no? Entonces yo sí veo colaterales, obviamente sí es importante mencionarlas, porque pues le puedo ahorrar al paciente que sangre, ¿no? Si yo veo colaterales, esplenorrenales, Cota, más o menos, ¿te acuerdas de dónde vendrían las colaterales hepatorrenales? Digo, esplenorrenales. No recuerdo. ¿No? Bueno, vamos a checar entonces todo cuando veamos hipertensión portal, porque es importante, esas son más frecuentes las esplenorrenales que las hepatorrenales. Entonces, si esas son importantes, pues obviamente pueden causar que sangre el paciente, ¿no? Una hemorragia por varices esofágicas. Entonces ahí le ahorramos tiempo al paciente mencionando que existen colaterales esplenorrenales, pues para mandarlo inmediatamente a endoscopía, ¿no? Para que pues, las esclerosen y le invites, porque sí sangran, y sangran de verdad y se mueren antes de llegar al hospital. Entonces tú les puedes evitar que se mueran, literal, ¿no? Si yo veo unas varices muy grandes, pues ahí lo canalizo, no lo mando a urgencias de que esto esclerece, no, porque se va a morir ahí desangrado en su casa, y sucede. Entonces, bueno, ese es un dato. Y los bordes, siempre los bordes para el hepatólogo son muy importantes, porque creen que lo primero que se modifique en un hígado o en el riñón, también sucede, son los bordes. El primer dato de hepatopatía, pues obviamente es parenquimatoso, ¿no? El hígado sufre cambios estructurales, porque el hepatocito, ¿qué le pasa al hepatocito? Antes de que llegue hipertensión portal, ese paciente va a tener cambios hepáticos. Ojo, no siempre, porque hay causas de hepatopatía, ¿no? Unas son directas, otras no. Unas son alcohólicas, otras son metabólicas. Ayer, de hecho, por ahí escuché un artículo que se los voy a descargar, no pude entrar al link, pero bueno, lo escuché, en relación a los biomarcadores. Entonces, normalmente en México, obviamente eso va a estar años luz, pero debemos de saberlo. Pero el hepatólogo que esté bien entrenado se va a basar en un Doppler bien hecho. Entonces, como va a ser un estudio muy caro, obviamente por los protocolos y que hay poca accesibilidad a un resonador que tenga los protocolos, antes se va a pedir un protocolo de Doppler bien hecho. Entonces, ¿qué le voy a decir? Efectivamente, ese paciente tiene cambios estructurales hepáticos. Tiene pérdida del lobulillo perihepático, está chiquito, o está agrandado, o está disociado, tiene esteatosis, tiene focal,
geográfica o está homogénea, tiene nódulos de regeneración, los bordes están lisos, aserrados o lobulados, porque eso nos habla del cambio estructural del hepatocito. ¿Cuál creen que sea la primera causa de alteración del hepatocito en México? La esteatosis. Más del 70% de la población en México tenemos esteatosis. Yo tengo esteatosis. Obvio por medicamentos, ¿verdad? Pero sí, entonces va a ser un problema. Así como ahorita la enfermedad renal está con todo, en unos 10 años, si no es que menos, va a ser la enfermedad hepática. Aguas con el alcohol, porque ahorita está superando la enfermedad alcohólica. De hecho, hay cambios y es mucho más riesgosa, más bien para lo que buscas, la hepatopatía es la no alcohólica, la famosa NASH. Exactamente. Más bien de las NALF está buscando la NASH, la no alcohólica cetopatia, que es una enfermedad que tiene una progresión rápida y de menor, digamos, es rápida y en pacientes jóvenes. Entonces ahí es donde entra más el protocolo que empezamos por Doppler, después se sigue con resonancia magnética multiparamétrica y se empieza a medir tanto la fibrosis como los depósitos de hemofibrilina a nivel del hígado. Entonces tienes que tomar los dos para ver Exactamente. la multiparamétrica. Pero pues el clínico o un hepatólogo que esté bien entrenado, pues no te va a pedir directamente la reso, ¿verdad? Exacto. Antes te va a pedir un estudio de Doppler bien hecho y si él ve que ni siquiera le tomaste en cuenta el parénquima, ni lo lee. O sea, les aseguro que ni lo lee. Porque obviamente es que llevar paso a paso al paciente, no lo va a hacer gastar desde el inicio porque es obvio que ese paciente si tiene alta probabilidad de una hepatopatía fulminante, pues va a requerir un trasplante. Entonces un trasplante en el sector público no existe. O sea, es rarísimo, solamente ciertos centros y trasplantan 2, 3 al año, pero más no. Entonces la gente que se está trasplantando hígado es en el sector privado, pero obviamente eso no cuesta 3 pesos. Entonces todos los pacientes o todos los hepatólogos se la llevan muy calmadita con esos pacientes. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el Doppler. El Doppler no nada más es evaluar hipertensión brutal. Hay muchas cosas que se pueden evaluar por Doppler en el hígado y le puedes aportar mucha información al... Entonces el famoso NASH ahora es MASH porque ya es metabólico. Entonces ya hay alteraciones metabólicas que están resultando más importantes porque la población está cambiando. Entonces ya resulta que el borracho ya no está tan malo. Ahora resulta que el problema va a ser el metabolismo. ¿Por el que creen que estaba el famoso Ozempic y todos estos derivados de la GLP-1 que ya están actuando a nivel del hepatocito? Vieron que tiene buena respuesta a nivel del hepatocito y buena respuesta a nivel renal. Entonces mejora la función renal, mejora la función hepática y baja de peso al paciente. Entonces manteniendo estable al paciente en el peso o en el acúmulo de grasa visceral, pues mejora la calidad de vida del paciente. Entonces todo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, Moni, ya nada más como que te falta dar cosas, pero está bien. Ya con tu R3, R4, la idea es esa, ¿no? Que ahorita no me interesa que lo manejen al 100, pero por lo menos que ya tengan idea de qué es lo que no me debo descartar. Entonces, parénquimas hepáticos, vasos, es importante lo normal, ¿no? Que sepamos qué es lo normal. Sabiendo lo normal ya es más fácil que ustedes digan, esto no es normal. Algo está pasando, no sé qué, pero vamos a investigar. ¿Okay? Bueno, pues ya es la última clase. Un aplauso para todos por haber aguantado. Por haber aguantado.